Ahora en este segmento vamos a hacer un breve comentario sobre la predestinación. La Biblia dice que sí, que somos predestinados según Efesios capítulo 1, verso 4 al verso 5, que nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero también, mis amados, hay que decir que mucha gente tiene gran hostilidad hacia la doctrina de la predestinación. Sin embargo, la predestinación es una doctrina bíblica. El asunto está en entender lo que significa bíblicamente la predestinación. La palabra traducida como predestinado en las Escrituras viene de la palabra griega prorizo, que significa determinar anticipadamente o ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que ocurrirían tiempo después. Ahora bien, la pregunta cae por su peso. ¿Qué es lo que Dios determinó o predestinó anticipadamente? ¿Cómo somos predestinados? La doctrina teológica llamada Calvino, que ha tenido muchísima influencia en muchas denominaciones evangélicas, la cual dice que fuimos predestinados como individuos antes de la fundación del mundo, de tal manera que no tenemos libre albedrío para elegir ir al cielo. Según esta doctrina, mis amados, el destino del hombre es sellado, aún antes de nacer. Por lo tanto, no hay nada que el hombre pueda hacer para aceptar la gracia de Dios, ya que ella es dada sin considerar la voluntad humana. Ahora bien, la depravación total, según la doctrina bautista, es un punto fundamental en el asunto de la salvación en relación a la predestinación. Según esta doctrina, es proceder a una evaluación correcta de la condición del individuo que se debe salvar y no inflabolar el pecado a la luz de las Escrituras. El estado natural del hombre es un estado de depravación total y, por consiguiente, una inhabilidad total de parte del hombre para ganar o contribuir a su salvación, según esta doctrina. Pero naturalmente que estas declaraciones doctrinales nada tienen que ver con las declaraciones de Juan capítulo 3 verso 16, que nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Las consecuencias, mis amados, de esta doctrina calvinista de la predestinación son tan graves que muchos de los que sinceramente buscan una relación estable con Dios caen en el riesgo de quedar excluidos de la salvación. Al hablar de la predestinación de los cristianos en Efesios capítulo 1 y en Romanos capítulo 8 y otros textos que estudiaremos más adelante, el apóstol Pablo no habla de la predestinación individual, la cual excluye el libre albedrío del hombre, sino habla de la predestinación en relación a personas que aceptan a Jesucristo como su Salvador. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan para que las personas, por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, alcanzaran el don de la salvación por gracia gratuita. Y de esta manera predestinó que esas personas llegasen a ser hijos de Él y gozaran de los beneficios que iban a proveer a través de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, el hombre tiene libre albedrío para elegir someterse a Dios y así determinar si se encuentra entre los predestinados o no. Una vez que llega a ser hijo de Dios y somete su voluntad a la voluntad de Dios, ya es predestinado a ir al cielo. Y si sigue el camino, naturalmente, que ha elegido. Ahora bien, en este segmento vamos a poner un ejemplo. Todos los días la línea aérea aeronáutica tiene un vuelo que va desde Nueva York a Londres. Se puede decir que el avión es predestinado, según la voluntad humana, a ir a Londres. Todas las personas que suben al avión llegan a ser contados entre los predestinados a ir a Londres. Sin embargo,
Para encontrarse entre los predestinados a ir a Londres, uno tiene que hacer la decisión de subir al avión. De la misma manera, Dios ha predestinado que todos los que se encuentren dentro del cuerpo de su Hijo, esto es Jesucristo, lleguen al cielo. Sin embargo, depende de nosotros aceptar el don de la gracia de Dios por medio de la fe, para llegar a ser añadidos al cuerpo de su Hijo, que es su iglesia, y así encontrarnos entre los elegidos o predestinados a la salvación eterna. Y con estas palabras cerramos este segmento, mis amados. ¿Qué significa la predestinación? La predestinación es uno de los temas más rechazados de la Biblia, y la iglesia cristiana califica al reformador protestante Juan Calvino de hereje por estas dos enseñanzas. Ahora bien, la mayoría de las iglesias protestantes o evangélicas no creen en esta doctrina, al menos de la manera en que fue creída por las iglesias bautistas. Significado de predestinación. Predestinación viene de la palabra griega proorizo, que significa haber sido predestinado o destinado de antemano. Es el plan de Dios por medio del cual estableció el destino de los salvados desde antes de la fundación del mundo. Según esta doctrina, algunos somos predestinados para salvación y otros para perdición. Entonces, les hago la misma pregunta: ¿somos algunos predestinados a salvación y otros a perdición? Esta pregunta la estudiaremos más adelante. Ahora, en este segmento, vamos a hablar de la gracia soberana de Dios. Y es un tema que es sumamente interesante y un poco complicado, así que ponga mucha atención. El calvinismo enfatiza en la depravación total de la naturaleza moral humana, que lo conduce hacia la necesidad de la gracia soberana de Dios en la salvación. Y por esto citan el texto de Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 12, que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Según la doctrina bautista en cuestión de salvación, enseñan que las personas son completamente incapaces de seguir a Dios o escapar de la condenación delante de Él, y que solamente por intervención divina drástica, en la cual Dios, cambiando la naturaleza misma del creyente, que sería el nuevo nacimiento, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, pueden las personas ser convertidas de rebelión a obediencia voluntaria, algo que es cuestionable y que veremos más adelante, mis amados. Ahora bien, la doctrina calvinista afirma que desde este punto de vista todas las personas dependen enteramente de la misericordia de Dios, y a quien le sería justo el condenar a todos por sus pecados, mas ha elegido ser misericordioso con muchos, no con todos, para dar gloria a su nombre. Una persona es salvada mientras que la otra es condenada, no por causa de la voluntad de la persona, fe o alguna otra virtud que la persona tenga, sino por causa de la elección soberana de Dios para tener misericordia de él. Aunque la persona debe actuar para creer y ser salvo, esto es después de haber sido elegido. Esta obediencia de fe es el regalo del don de fe de Dios puesto en la persona. Esto es, naturalmente, según el calvinismo, y por esto Dios completa la salvación del pecador. Ahora, a continuación, les voy a mostrar uno de los versos preferidos por ellos, y que a su vez le dan la interpretación incorrecta y manipuladora para mantener su doctrina hereje de la predestinación. De aquí en adelante, mire bien la pantalla y ponga mucha atención. En Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, que es uno de los pasajes clave para entender la doctrina de la salvación por gracia. Es un pasaje breve
y bastante claro que sumariza y concluye lo que Pablo viene diciendo desde el verso 1 de este capítulo, y no deja de ser impresionante como el apóstol Pablo, de manera magistral y con tan pocas frases, implica varias doctrinas importantes de la fe cristiana. Podemos decir que este pasaje implica la doctrina de la soberanía de Dios en referencia a la gracia de Dios. Ahora bien, la doctrina bautista, manipulando el verso de Efesios capítulo 2 verso 8 y cambiando el sentido gramatical de lo que se quiere decir originalmente, ellos dicen que somos salvos por el don de fe que solo es dado a los elegidos o seleccionados por Dios. Corrección, esto no es lo que dice el texto, mis amados. Este pasaje enfatiza específicamente la obra de salvación gratuita de Dios en el hombre, es decir, la forma en que Dios salva al hombre. Antes de seguir, vamos a leer el pasaje completo para poderlo entender bien, y hagamos vamos a decir que hagamos uso de la gramática para poder comprender bien lo que aquí se está diciendo. Ponga atención y míreme la pantalla. Leemos el texto, Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, que es uno, repito, de los pasajes clave para entender la doctrina de la salvación por gracia. Leamos el texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero que todo, hay que hacer notar la diferencia entre el don de fe y la fe salvadora. Ejemplo, la fe salvadora es anterior a la salvación. Ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso 31, los apóstoles, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta fe no es un don, es una facultad natural de todas las personas de creer o no creer, que literalmente se le llama libre albedrío. Por eso el apóstol le dice imperativamente, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O es decir, era necesario que la persona creyera para alcanzar el don de la salvación gratuita de la misericordia de Dios. A diferencia del don de fe, que solo se puede recibir únicamente después de la salvación. La doctrina bautista, mis amados, confunde y desvía y manipula el verso de Efesios capítulo 2 y verso 8, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, interpretando que a esto se refiere el don de fe mencionado en los 9 dones del Espíritu Santo. Pero si usted lee bien, se dará cuenta que eso no es lo que dice el verso. Ejemplo, el verso dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O es decir, que la acción de nosotros para poder ser salvos es por gracia, que es el don, y esto se logra por medio de la fe sin ninguna obra que nosotros podamos hacer. O es decir, que el predicado precede al sujeto y está en posición de mayor énfasis, señalando que el don se encuentra en salvos por gracia y la fe es el medio de alcanzar el don de la salvación gratuita, que es fe, creer. El don no se encuentra en el sujeto, sino en el predicado. Por gracia soy salvo. Como es que el caso de los hechos, repito, de Hechos capítulo 16, verso 31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y era necesario, repito, que la persona creyera para poder alcanzar el don de la salvación gratuita. Y con estas palabras, mis amados, cerramos este segmento.
cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír.